Buenos días. Vamos a ver. Muy bien, señores. A ver, siendo las 10:52 de la mañana del día 11 de enero 2021, vamos a iniciar nuestra sesión número 55. Para hoy día vamos a ver algunos ejemplos de circuitos que contienen los elementos R, L y C, ¿no? Hacer un análisis en corriente alterna. Les había compartido a través del aula virtual unas experiencias, unos formatos de experiencia. No sé si han llegado ya a revisarlos o los tienen. Si por favor los tuvieran para que se puedan basar a la hora que utilicemos este programa PSIM. Son estos, esta es la primera, son 3 experiencias que les he compartido. Esta es la primera experiencia, es como a modo de un laboratorio. Yo voy a hacer con ustedes uno de los casos, y a ustedes con tranquilidad en su casa van a hacer los otros 2 casos en cada experiencia. ¿Ya? El primer circuito que vemos, ¿no? La experiencia número 1, está basada en un circuito RC. ¿Ya? Entonces vamos a analizar este circuito. El objetivo de esta práctica es que con este circuito nosotros podamos medir, ¿no? Utilizando el simulador PSIM, vamos a ver cómo ubicar primero los instrumentos para hacer mediciones de voltaje, corriente. Lo importante es que podamos hacer una medición del ángulo de fase. Tratar de resolver el circuito de manera gráfica y después vamos a validar esa información con la información que obtendríamos resolviendo el circuito de manera analítica. ¿Ya? Entonces, vamos a empezar. Muy bien, acá tenemos, digamos que nosotros tenemos este ejercicio, nos dicen calculemos la corriente máxima y el ángulo Z, la impedancia Z con su ángulo de fase. Tenemos acá la fuente de voltaje, una resistencia de 10 ohmios y un capacitor en serie, todo esto en serie, de 10 microfarads, ¿no? Yo he colocado acá un instrumento de medición. Este es un voltímetro, este es un amperímetro, y en este caso esta representación que a vista pareciera un voltímetro, en realidad es una sonda de voltaje, ¿no? Es ya se puede decir una herramienta del PSIM que nos va a ayudar a ver señales de onda. Muy bien, entonces, antes de proceder a hacer el cálculo analítico, vamos a trabajar con el PSIM. Si lo tienen instalado, ¿no? Si lo tuvieran instalado, entonces para poder trabajar, ya pueden ir abriendo el PSIM. Vamos a poner esto por acá. Y abrimos acá PSIM. PSIM, la primera vez que abres este simulador, te va a aparecer esta pantalla. Así de esta forma. ¿Ya? Ahí al comienzo salen algunos, en esta versión salen algunos cuadros de comentarios, ¿no? A modo de publicidad con tips sobre el programa, ¿no? Eso cierra, no hay problema. Y al final de cerrar esas ventanas de comentarios, va a quedarles de esta forma la pantalla. Entonces, nosotros vamos a trabajar con un archivo nuevo. Tenemos, no está nombrado todavía. Voy a ponerle acá el nombre, archivo. Pueden guardarlo tal como dice la descripción. Save as, salvar como. Y acá van a ustedes a guardar, ¿no? Digamos que yo lo voy a guardar en mi escritorio, por ejemplo, ahora. Y acá vamos a poner, por ejemplo, experiencia 01. Es para mí. En mi caso voy a poner, ustedes tienen que poner acá su nombre, apellido y su nombre. Es un circuito RC para mí. ¿Listo? Ustedes ponen acá su apellido y su nombre para que después me lo puedan enviar junto con el desarrollo de la práctica. Muy bien, guardamos.
Entonces, acá tenemos el área de trabajo. Entonces, el circuito consta de como elementos pasivos, una resistencia y un capacitor. Pasivos, ¿por qué? Porque consumen energía. ¿Ya? Entonces, acá abajo tenemos dos formas. Una es en estos menús que tenemos acá. ¿Ya? Acá tenemos todo un listado. Este es el navegador de librerías. Acá tenemos varias librerías. La librería de control, de fuentes, de dispositivos RLC, de elementos magnéticos, motores, ¿no? Entonces, si yo entro a alguna de ellas, por ejemplo, de interruptores, acá tenemos algunos tipos, motores, acá tenemos módulos térmicos, en fuentes de voltaje, tenemos diferentes fuentes de voltaje, todas ellas, de corriente, otro tipo, bueno, instrumentos de medición, los multímetros, ¿no? Tenemos también sensores, sensores basados en voltaje, sensores basados en corriente. O sea, me puede simular cualquier tipo de sensor que esté basado en voltaje, en variaciones de voltaje. O cualquier tipo de sensor basado en variaciones de corriente. ¿Ya? Controladores basados en switch, en algunos tipos, en fin, tiene bastante. Estas son todas las librerías, tiene bastantes elementos. Acá en RLC Branch, ¿no? Todos los dispositivos, ¿no? Los resistencias, capacitores o circuitos RLC ya en un solo empaque, ¿no? Tenemos acá diferentes tipos, diferentes tipos, ¿ya? Entonces, esa es una forma. Otra manera es, en la parte inferior, tenemos una barra con los dispositivos más importantes, los dispositivos que más se utilizan. Entonces, acá vamos a encontrar la clásica el clásico resistor, la bobina, el capacitor, ¿no? Acá algunos eh, indicadores, la punta de prueba de voltaje, probador de voltaje, de corriente. Acá tenemos algunas fuentes, ¿no? Entonces, lo más importante es dispositivos, los tenemos acá. Muy bien, entonces nosotros vamos a ubicar, fíjense, es fácil, solo presionan y sueltan, nada más, seleccionan un resistor, ya seleccioné, solté, vengo acá, ven, ya lo tienen acá el resistor y lo ubican en un espacio en blanco. Solo cuando está un resistor, entonces presiono escape y ya liberé el resistor. Ahora me voy por el capacitor. Selecciono el capacitor, ya lo tengo acá. Acá lo tengo en presentación horizontal, sin embargo, en el circuito que me piden implementar, me lo dan en posición vertical. Entonces, puedo colocarlo de esta forma. Va a ser el mismo efecto, no hay problema, siempre y cuando cierre el circuito tal como se muestra. Pero para hacerlo tal como está en la representación, solo vas a presionar el botón secundario del mouse, el botón derecho, y automáticamente gira, ¿sí? En sentido horario. Entonces, digamos, lo voy a colocar por acá. Lo fijo presionando el botón izquierdo del mouse y ahí tenemos. Ahora sí, escape, la tecla escape para liberar el componente. Ya está. Muy bien, ahora necesito una fuente de voltaje, ¿no? La fuente B1 de voltaje. Muy bien. Entonces nos vamos por acá y acá tenemos. Me pongo con el mouse un instante en el componente y en la parte inferior, fíjense, dice sinusoidal voltage source, ¿no? Fuente de voltaje sinusoidal. Entonces, esta es la fuente que necesitamos. Presionamos, soltamos, seguimos acá, ya tengo el componente, está bien en esta posición, presiono y ya está. Y libero. También fíjense, necesitamos un punto de tierra, eso lo encontramos acá, ground, tierra. Ponemos por acá. Listo, y ahí tenemos el circuito ya muy similar al que tenemos acá. ¿Listo? Entonces ahora vamos a hacer las conexiones. Entonces fíjense en la parte superior, en la barra de herramientas. Acá tenemos un lapicito, la figura de un lápiz, lo que me va a permitir dibujar los cables. Dice wire,
drag a wire, dibujar un cable. Entonces presiono, y fíjense, ahora el cursor ha cambiado, ahora tiene la apariencia de un lápiz. Presiono en uno de los terminales, sin soltar, me voy hasta el otro terminal. ¿Sí? Me voy hasta el otro terminal, listo. Y suelto. Presiono, listo, presiono, sin soltar, voy hasta el otro terminal y suelto. Listo. Ahí están. Estoy empezando a darle forma a mi circuito. Acá igual. Y acá también. Fíjense que a veces uno le puede pasar esto, digamos, ¿no? Voy así y... No, yo quería que sea al revés, ¿no? Que la línea horizontal sea más abajo, no ahí. Entonces regresan, se van primero hacia abajo y ahora hago la línea, ¿ven? Ahora sí. Y listo, debe aparecer este punto de unión, porque está uniendo estas dos ramas, ¿no? Tengo una rama, otra rama, entonces las estoy uniendo a través de este punto de unión. Listo, ahí ya tenemos mi circuito. Ahora tenemos que darle los valores. Entonces, presiono la tecla acá también escape, listo, para liberar el lápiz de cableado. Y ahora me voy donde los componentes. Presionan haciendo doble clic en cada componente. Vamos a hacer primero la fuente. Y listo. Y vamos a colocar nombre de 1. Quiero que se visualice, sí. Después me dice amplitud pico. El problema me está diciendo 12 voltios pico. Entonces vamos a ponerle acá 12 voltios. Y pongámosle adicional la letra P minúscula para que me indique que eso es voltaje pico o voltaje máximo también. ¿Ya? Entonces quiero que se visualice. Y también hay que cambiar acá donde dice la frecuencia. Vamos a ponerle, me dice 500 Hz, HZ, 500 Hz. Listo, que se visualice. Entonces, esos son los datos más representativos. Adicional, ya hay un ángulo de fase, que en algunos problemas, a veces el voltaje de entrada tiene un ángulo de fase. Puede ser, puede ocurrir que el voltaje de entrada venga con un ángulo de fase. Cuando no lo especifica el problema, ¿no? Acá no me dice lo contrario, no me está diciéndome ángulo de fase, sino diría phi o ángulo, va a decir, por decirle 20 grados. Si me dice 20 grados, ya quiere decir que hay un ángulo de fase. Está desfasado a 20 grados. O sea, no empieza en el cero. Está empezando, hay que ver el signo, más 20 grados o menos 20 grados para saber si empieza antes del eje o después del eje, ¿no? Entonces, en este caso, como no me dice nada, ángulo de fase 0. DC offset es cuando el voltaje está no... A ver, vamos a ponerle acá. DC offset es cuando hay una componente de corriente continua. Cuando el voltaje no, ustedes lo ven y no va a tener la apariencia de empezar todo en cero, sino está desplazado en el eje Y. ¿Sí? Cuando la referencia del eje Y es la que ha cambiado. Vamos a ver, está demorando esto. Pero bueno, acá tenemos, estos son los tres parámetros más importantes. Vamos a cerrar acá. O sea, acá están mis valores. Se ve un poco desordenado, sí es cierto. Entonces ustedes presionan donde está cada una de las descripciones. Presiona, ven, bueno, recién abrió esto. El ángulo de fase ya habíamos visto. Si este es mi eje de... Si fuera el voltaje, entonces mi ángulo de fase sería este, ¿no? Asumamos que este es mi voltaje de entrada, entonces si empieza antes del cero, antes del origen de coordenadas, todo esto es un ángulo phi, un ángulo de fase. ¿Qué quiere decir? Que a la hora que yo exprese mi voltaje, matemáticamente va a ser igual a un B máximo por la función seno de omega t, en este caso, más un ángulo phi.
¿no? Empezó antes, ¿no? Si hubiera empezado por acá, sería menos. Pero bueno, tenemos esto. Esto sería, este es mi ángulo de fase. Ángulo de fase. ¿Listo? Y el DC offset es, si esta es mi señal, así sea que empiece antes, después, o empiece desde el mismo cero, en realidad va a empezar como si el eje lo desplaza, el eje horizontal lo desplaza hacia arriba y trabaja acá. Así. Esto de acá, esta elevación del nivel es mi DC offset. ¿Qué significa? Que junto con la señal de corriente alterna, lo que yo tengo acá es una señal de corriente alterna más una señal de corriente continua. ¿Ya? Eso es lo que tengo. Una señal de corriente alterna montada, se dice, sobre una señal de corriente continua. ¿Ya? Eso también es lo que a veces ocurre. Hay que tener mucho cuidado con esto. Eso se hace a veces para elevar un poquito el nivel de la señal. Eso se hace con algunas señales un tanto que no tienen mucha potencia, mucha fuerza. La corriente continua como que eleva un poquito la potencia de esa señal para que pueda viajar. En energía, en alimentación eléctrica en nuestras casas, no tenemos estos casos, pero en algunos casos de comunicaciones, de manejo de sensores, sí se da esta situación, ¿ya? Entonces, ahí hay que tener cuidado, porque después cuando ya analizamos la señal hay que eliminar esta componente, hay que eliminarla para que solo quede la señal de corriente alterna. Muy bien. Entonces, ya tenemos acá lo que les decía, por ordenar, hacen clic en una de las descripciones y después fíjense, cambia el cursor a una especie de cruz y pueden mover hacia donde ustedes gusten, ¿no? Igual lo vamos acá con 12, igual podemos mover, igual hacemos con B1, movemos y ya está. Ahí está un poquito más clara la descripción. Voltaje 1 de 12 voltios pico, 500 Hz. Listo, hacemos lo propio con la resistencia. La resistencia más sencillo. Nombre R1, valor resistivo 10 ohmios. Entonces sí, que se aprecie, listo. Eso sería todo. Perfecto. Entonces igual ordenamos. R1 10, podemos poner el R1 por acá. Y el 10 lo ponemos acá abajo, ya está. Listo. Ahora el capacitor. El capacitor es C1, perfecto. Y me dice acá que es de 10 microfaradios. Entonces ponemos acá capacitancia 10 UF, 10 microfaradios. Que se visualice. Fíjense que me daba la opción de indicarle si había un voltaje inicial, ¿no? Recuerdan que los capacitores almacenan energía en forma de voltaje, entonces nosotros podemos indicarle si el capacitor ya tenía previamente una carga, ¿no? Un voltaje. Pero no se hagan problema, nosotros no vamos a trabajar con esa situación, vamos a trabajar como que el circuito está desenergizado al comienzo y recién lo vamos a encender, ¿ya? Esto es para hacer otro tipo de pruebas, no se preocupen. Esto es solamente para, en nuestro caso es como cuando ustedes prenden un equipo y recién entra energía todo, ¿no? Entonces, ese es nuestro caso. Listo, ahí tenemos ya nuestro circuito. Ahí está el circuito ya, conforme. Muy bien, entonces ahora nosotros necesitamos verificar cómo es nuestra forma de onda de entrada. Entonces, fíjense, ponemos esta sonda, ¿no? Ustedes van acá y dice voltage probe, ¿no? Un probador de voltaje, es una sonda. Entonces, ¿qué mide? Mide el voltaje en un punto con respecto a tierra, ¿ya? Entonces yo lo voy acá, voy a esta esquina, en este punto, y ahí coloco mi probador. Entonces, ¿qué está haciendo? Está midiendo en realidad el voltaje desde este punto hasta acá. Ese voltaje está con respecto a tierra. Si yo pongo uno igual acá, va a medir desde acá hasta tierra. ¿Sí? Eso es lo que hace. Es como colocar este de acá, este es similar.
Vamos a colocarlo. Este también es un probador, pero este probador mide el voltaje entre dos puntos, ¿ya? Entre dos puntos. Le voy a botón derecho, un clic para girarlo. Yo lo pongo, por ejemplo, por acá. Escape para liberarlo. Y por acá voy a cambiarlo. Hasta este momento, este componente que he puesto, este probador, está haciendo la misma función que este. ¿Por qué? Está midiendo en un punto con respecto al otro punto. Coincide que el otro punto es tierra. Si yo quiero medir el voltaje en la resistencia, ver el voltaje en la resistencia solamente, puedo colocar este componente entre este punto y la resistencia. Y el otro punto de la resistencia acá, entre estos dos. Listo, ahí ya tengo estos dos probadores. Vamos al de voltaje. Este podemos llamarle, para referencia, vamos a ponerle BIN, que se visualice, BIN. A ver, tenemos una participación. El programa que está utilizando, ya ponga en internet pon, para poder descargar, pon nomás PSIM, ya, pon acá nomás, descargar PSIM y te va a salir la referencia a una empresa, ya es PSIM. A ver, vamos a ver rápidamente si lo puedo. PSIM, descargar, creo que es este. Este de acá me parece que es, a ver. ¿Por qué las líneas del circuito me salen en rojo? Sí, es normal, no te preocupes, es normal, está configurado para que, si tú en opciones le puedes cambiar el color de los cables. No hay problema, si les está saliendo las líneas en rojo, no se preocupen, no hay problema. A ver, acá te voy a dar la dirección, vamos a copiar. Tienes que entrar, te registras, le dice que eres estudiante de una universidad, marcas, si quieres marcas todos, no hay problema acá. ¿Para qué te interesa hacer simulación? Puedes marcarle todo, aceptas y empiezas a descargar, ¿ya? Te voy a pasar el enlace. Ahí está, ese es el enlace para descargar el programa. Como te digo, ingresa, regístrate y aceptas las condiciones, todo eso, y te registras como estudiante y te van a enviar el programa, ¿ya? Entonces, bueno, nosotros hemos quedado acá, voltaje de entrada, BIN. Me dijeron sobre el color de las líneas. Miren, acá en opciones hay en el menú opciones, tenemos settings, configuración, y acá es donde podemos cambiar algunos elementos, por ejemplo, los colores, el color del cable, ¿no? Acá pueden cambiar todo esto, ¿ya? Entonces pueden utilizarlo. Incluso hay un grid, si presionamos acá en el grid, miren, ya ven, aparecen, no sé si ya visualizado unos puntitos. Este es para tener una idea, una referencia de dónde ubicar los componentes. Si gusta, lo utilizan. Si no, no hay problema. Es como una guía para que ustedes puedan trabajar. ¿Ya? Pero igual, si no les gusta el color de los cables, quieren cambiarlo, quieren que sea la apariencia que yo estoy mostrando, pueden ir a opciones y cambiar sacar ese color del cable. Muy bien. Tenemos BIN. Acá este probador me va a dar el voltaje en el capacitor. Le vamos a poner BC, que se visualice. Entonces ahí tenemos listo todo esto. Nos está faltando un probador para la corriente. Entonces, ojo que estos elementos que estoy colocando
me van a dar valores, ¿ya? De corrientes, pero valores máximos. No son multímetros, ¿ah? Estos no son multímetros. Los multímetros están, acá dice probes, acá tenemos los multímetros. Fíjense que los multímetros están encerrados en unos cuadrados, ¿sí? Este es el voltímetro en AC, este es el amperímetro en AC, ¿ya? Este es diferente, después vamos a ver eso. Ahora solamente queremos ver formas de onda y en base a eso vamos a calcular. Entonces, nos falta un probador de corriente. Entonces, vamos a poner acá, seleccionamos, vengo para acá. Miren, para no estar, recuerden, siempre tienen que recordar, los instrumentos que miden voltaje en paralelo con el dispositivo donde voy a medir el voltaje, en paralelo. Y para medir corriente, los probadores de corriente, el amperímetro, esta sonda de corriente, ¿cómo trabajan? En serie con el elemento. Entonces yo quiero medir la corriente que pasa por esta lado del circuito. Entonces tengo que ponerlo en serie. Para no borrar la conexión, colocar y volverla a hacer la conexión, solo colóquense así, se colocan encima del cable, presionan y el programa automáticamente lo ubica. El programa automáticamente lo va a conectar y va a rehacer las conexiones. ¿Ven? Ahí tiene. Ahí está igual, nos vamos a doble clic acá y esto que me va a mostrar, me va a mostrar la corriente en el circuito, la corriente en el capacitor. Listo. Ahí tenemos ya el circuito tal como me pide acá el problema. ¿Ya? Entonces ahí lo tenemos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Ya una vez que tienen el circuito ya dibujado, ya listo, nos vamos a este icono que ven acá, que está con fondo de color, ¿qué le llaman esto? Agua marina, creo, no sé qué color le llaman. Un celeste, entre celeste y verde claro. ¿Ya? Un celeste, este de acá, que está al lado de las manitos. Si ustedes se colocan un ratito, va a salir la descripción Run Scene Simulation. Van a correr una simulación. Entonces vamos a correr nuestra primera simulación. Vamos a presionar acá. Acá me dice el mensaje del vecino B1. A ver, vamos a ver. Ya. Me está diciendo que no le puedo poner la letra P. Ya no le pongamos P. Me dice no, que no le ponga ese valor. Ya. Le quito 12 voltios. Ahora sí, de nuevo, simulación. Está cargando. Y fíjense lo que me ha aparecido ahora. Me aparece una ventana donde dice propiedades. Y acá me dice variables a visualizar. Primero visualicemos el voltaje de entrada junto con la corriente, por ejemplo. ¿Ya? Voltaje de entrada y corriente. ¿Listo? Voltaje de entrada y corriente. Seleccionado uno, ADD, añadir. Seleccionado el otro, añadir. Listo. Aparecen acá en esta ventanita que dice variables a visualizar, VIN y la corriente. Ahora miren, OK. Y ahí tenemos nuestra gráfica. Ahí tenemos una gráfica. Tenemos acá el voltaje en rojo, VIN, y la corriente en azul. Lo que quiero, ¿no? Vamos a agrandar esto. Lo que yo quiero que ustedes visualicen es cómo, fíjense acá, empiezan. Acá hay una pendiente muy rápida. Y después esto comienza a caer. Pero lo más importante que se den cuenta es que, miren, cuando acá hay un máximo en el voltaje, no encontramos lo mismo en la corriente. La corriente tuvo su máximo antes. Fíjense. El máximo de la corriente estuvo antes. Si no lo están visualizando bien, supongamos no llego a ver bien la curva de corriente, entonces podemos irnos acá a las coordenadas, a configurar el eje Y. Voy acá Y y le voy a poner, como yo sé que el voltaje va de menos 12 a 12, porque son picos, entonces vamos a ponerle acá de menos 12 a 12. ¿Para qué? Para que me permita visualizar un poco mejor las señales. Ahí está, quizás ahí lo puedan ver un poquito mejor. ¿Ya?
Recuerden, uno es voltaje, el otro es corriente, ¿no? Son dos parámetros diferentes con dos escalas distintas, ¿ya? Entonces, ahí tenemos el voltaje y la corriente y podemos apreciar lo que se conoce como un desfase, el desfase que está viendo entre uno y otro, ¿ya? Entonces, ahí podemos ver. Entonces, fíjense, los dos empezaron igual, en cero. Empiezan, ¿no? Pero rápidamente la corriente llega a un punto máximo de carga rápido. ¿Eh? Miren, rápido ha llegado a un punto de carga máximo, ¿no? Se cargó el capacitor y después lentamente comienza a descargarse. ¿Listo? Se descarga acá. Y después inicia otra vez su proceso de carga ahora más lento. Solo en el primer instante fue rápido. Ahora, acá la corriente está variando. ¿Dónde yo puedo tomarlo como un valor para tomar mis datos? Ustedes no podrían tomar datos acá, por ejemplo, porque acá fíjense que hay variación. ¿Dónde tomamos, a partir de qué punto debemos tomar nuestros datos? Ahí entra a trabajar, vamos acá al circuito, la constante de tiempo RC. ¿Cuál es la constante de tiempo de este circuito? La constante de tiempo de mi circuito va a ser tau R por C. R vale 10, multiplico por 10 microfarads, 10 e a la menos 6. ¿Listo? Y obtengo que en 0.1 milisegundo ya el circuito, bueno, es la constante de tiempo. ¿Sí? La constante de tiempo de mi circuito es 0.1 milisegundo. Entonces, vamos a ir acá, por ejemplo, a ver, perdón. Vamos a ir anotando acá algunas cositas que me van a ser útiles. ¿Listo? Muy bien, entonces, en mi circuito que es RC, ¿listo? Mi circuito RC que estoy analizando, acá está mi Bin, mi R y mi C, tengo que la constante de tiempo tau es igual a R por C. Esto va a ser igual a 10 ohmios por 10 por 10 a la menos 6 microfarads. Mi constante de tiempo es igual a 0.1 milisegundos. Ese es mi constante de tiempo. Ahora, ustedes recuerdan en qué momento, a qué tiempo el circuito se estabilizaba. Les había hecho como referencia. Este es el tiempo, la constante de tiempo, así viene. Viene, ¿no? Algo así. El T1, o el primer T, el tau, se alcanza más o menos cuando es 0.63 de voltaje total. ¿Listo? Y alcanzaba la estabilidad aproximadamente a los 4 tau. Entonces quiere decir que a partir de los 0.4 milisegundos ya puedo tomar mis lecturas. Entonces ya acá son 2 milisegundos, entonces ya ha sobrado acá. A partir de este punto yo ya puedo empezar a tomar lecturas. Fíjense, bueno, no sé si a apreciar, pero hasta acá son 2 milisegundos. La mitad acá es 1 milisegundo, acá es 0.5. Significa, ven, que en esta parte todavía hay inestabilidad, no es estable acá, todavía no alcanzó el punto estable. A partir de este punto ya la señal es estable, ¿ven? Ya casi se repite. Entonces nosotros podemos tomar como referencia cualquiera de estos puntos si gustan a partir de 4 como referencia. Y lo que acá nos interesa ver es el desfase que está bien entre uno y otro. ¿Ya? Eso me interesa saber. ¿Qué desfase encontramos entre uno y otro punto? Entonces, nosotros vamos a tener acá un voltaje y acá la corriente. Hay un desfase. ¿Cómo voy a determinar los desfases? Me baso en el voltaje de entrada primero. Este es mi voltaje. De este punto que ustedes ven acá, yo lo considero mi cero. Este fuera mi cero. El primer pulso que viene después del cero es un pulso positivo. ¿Ven acá? Acá hay un pulso positivo.
Entonces, lo mismo tengo que ver para el lado de la corriente. Veo que la corriente ya tiene un pulso positivo, entonces veo dónde empezó ese pulso positivo. Empezó por acá más o menos. ¿Ven? Acá. Por acá está empezando ese pulso positivo. Entonces yo tengo que medir la distancia desde este punto hasta el próximo que empieza, el voltaje. Esa distancia es el desfase. Ese corrimiento es el desfase. ¿Ya? Entonces, ¿cómo van a ser? Si no hay una escala, ¿cómo podríamos nosotros basarnos para medir esto? Miren, fíjense en la parte inferior, hay unas herramientas para trabajar con la gráfica. La primera de ellas, presionen y me van a aparecer unos cursores. Y acá una tablita indicándome lo que son las posiciones de los dos cursores. Tengo dos cursores verticales y también tengo dos cursores horizontales. Primero este cursor. Lo vamos a ubicar en donde está empezando la corriente, por ejemplo, ahí. Ahí empieza la corriente. Y este otro cursor lo movemos hacia donde empieza el voltaje, que es acá. Listo. Listo. Ahí tenemos. ¿Listo? Ahí tenemos. A ver, antes, mejor, vamos a ver. ¿Cuánto dura un pulso positivo? A ver, pongámoslo desde acá hasta acá. ¿Cuánto me está durando un pulso positivo? A ver. Acá fíjense, tengo el valor de X1. X1 es este de acá, que está más hacia la izquierda, y este es X2, que está a la derecha del pulso. Entonces, acá tenemos la diferencia entre uno y otro. Dice que la diferencia es 9.97662, por eso la menos 4, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente, fíjense, vamos a anotar esa diferencia. Vamos a usar estos mismos valores para que nos salga el resultado lo más cercano posible, ¿ya? Miren, vamos a hacer esto. El valor es, a ver, 9.97662, por eso la menos 4. ¿Listo? Entonces, vamos a anotar eso acá. Entonces, esto es lo que quiero que vean. Ah, miren acá sí. Vamos a dibujar así un pulso positivo. Este pulso pues mide 9 puntos en tiempo 97.662 por 10 a la menos 4. ¿Ya? Listo. Eso es lo que tenemos. ¿Ah? Fíjense. Ahora vamos a medir la corriente. Vamos a medir este tiempo. Este tiempo de acá lo vamos a medir. ¿Cuánto es? A ver, vamos a ir acá. Y ahora desplazamos este cursor, lo desplazamos hasta este punto más o menos. Y este cursor hacia donde empieza mi voltaje. Listo. Y me dice que la diferencia es 4.053 por eso la menos 4. Muy bien, entonces anotamos ese dato. Esta diferencia es 4.5, no, perdón, 0.505, 4.053 se va por 10 a la menos 4, todos son segundos, tiempo, segundos. ¿Listo? Ese es el tiempo que hay entre una onda y otra onda, pero una onda dura todo esto. Ahora miren lo que tenemos que hacer para calcular este ángulo phi.
porque a mí lo que me interesa es la medida del ángulo. El ángulo phi lo van a calcular de la siguiente manera. En grados, ¿cuánto le toma ir desde este punto a este punto una señal? En grados. 9.97662 por 10 a la menos 4 equivalen a 180 grados. Entonces, 4.053 por 10 a la menos 4 serán phi grados. Entonces, aplicando una regla de 3 simple, phi va a ser igual a 4.053 por 10 a la menos 4 por 180 sobre 9.97662 por 10 a la menos 4. 10 a la menos 4 con 10 a la menos 4 se va y voy a tener que phi va a ser igual a ver, 4.053 por 180 y todo sobre 9.97622. No, perdón, 662. Esto me representa 73.1 grados. Ese es el desfase que existe entre el voltaje y la corriente. ¿Listo? Ese es el desfase, ese es el ángulo. Entonces ya tenemos acá mi ángulo de fase. ¿Listo? De esa manera ustedes van a calcular los ángulos de fase. ¿Ya? Ahora necesitamos conocer el voltaje máximo. Decimos que acá es 12. En la corriente, vamos a poner acá, nos vamos al máximo, utilizamos los cursores horizontales. Uno lo pongo acá, el otro lo pongo en el 0. Y tengo que el voltaje lo puedo mover un poquito más. Ahí tenemos. Ahí tenemos los voltajes y las corrientes, ¿ven? Si miren, si ponemos acá el cursor, este cursor de acá arriba, casi ahí, en ese punto, y este acá, fíjense cómo acá ya está todo estable, pero al comienzo fíjense que no llegaba al máximo. No llegaba, ¿ven? Por eso no se toma siempre al comienzo, siempre tenemos que tomar más muestras, pero a partir de la mitad de la señal, ¿no? Del rango que estén visualizando, no, nunca acá al inicio. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es inestable al comienzo de la señal. Muy bien, entonces acá tenemos en el vertical, tenemos acá que esto viene a ser 3.7 3.73. Ahí por la escala no les va a salir, pero a ver, vamos a tener acá nuestra gráfica. A ver, vamos a ir un ratito acá al circuito, regresemos a mi circuito. Tenemos acá nuestros indicadores. Si yo ingreso a los indicadores, doble clic, fíjense que hay uno que dice Show Progress Value During Simulation. Visualizar el valor de la prueba durante la simulación. Entonces ponemos acá aceptar y fíjense que acá me está saliendo un valor. ¿Ya? Me sale un valor, pero este valor que ustedes ven acá es un valor en un punto dado. ¿Ya? No es el valor máximo, el valor máximo son 12 voltios. ¿Ya? Este es, en un punto dado me está tomando ese dato. ¿Ya? Igual acá, si yo pongo ver la corriente, también en un punto dado me sale esta corriente, ¿no? De 0.34, ¿no? Que es más o menos a lo que se refiere acá, ¿no? A estos valores. ¿Ya? A estos valores son en un punto dado. ¿Listo?
Lo que nosotros vamos a hacer acá es, bueno, ver el desfase. Y ahora, si yo quiero ver las corrientes, los valores máximos, vamos a ver acá, si yo me pongo hasta este punto, voy a tener que ese punto es 12, ¿sí? 12. Entonces, si yo me voy acá abajo, voy a tener que el pico máximo de corriente debe ser, ¿no? Nos dice acá, es 3. No sería por menos 1, sería 0.3435, 0.35 sería el pico máximo acá, aproximadamente, ¿no? 0.35. Entonces, eso lo vamos a anotar también, eso es importante. Entonces, la I máxima, a poner por acá, de la gráfica, estoy obteniendo que, de estos datos los estoy obteniendo de manera gráfica. El I máximo es igual a 0.35, ¿qué? Amperios. 0.35 amperios. Listo, entonces tenemos valor ya de corriente, tengo mi valor del ángulo. ¿Qué más tenemos? La impedancia la podemos calcular, claro, ya la impedancia se puede calcular. La impedancia Z, que es igual, es al B máximo sobre el I máximo. Y esto va a ser igual a 12 sobre 0.35. Entonces mi Z va a ser igual a, vamos a poner acá 12 entre 0.35, me sale 34.28 ohmios. Listo. Acá está mi Z. Mi corriente máxima, mi Z. Listo. ¿Qué más necesitamos? A ver, vamos a ver acá. ¿Qué nos pide acá en la experiencia? La corriente ya la tengo, el ángulo también lo hemos calculado, la impedancia ya, BR y B sub C. Voltaje en R y el voltaje en C. Muy bien. Vamos a calcular esto. Todo de manera gráfica. Entonces, bueno, vamos a sacarle acá estos valores. Lo vamos a sacar. Y ahora vamos a ubicar acá para medir BR. Un probador, una sonda de prueba. Listo, ya la ubiqué. El lápiz para cablearlo. Listo. Y listo. Ya está. Muy bien. Ahí saca este le vamos a llamar BR. BR, que se visualice. Listo. Entonces, BR está acá. Acá estamos. Ahora sí, BR. Listo. Ahí tenemos ahora sí mi circuito. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, fíjense, voy a cerrar este circuito, esta pantalla, esta ventana la cierro y vuelvo a simular. Vamos a volver a simular, pero ahora le voy a decir que quiero que me visualices voltajes. Quiero el voltaje de entrada, quiero que me visualices también el voltaje en la resistencia y también el voltaje en el capacitor. Esos tres, puros voltajes. Y ahora miren. Listo, ahí tenemos. Ahora se visualiza mejor por el hecho de que son solo voltajes. Listo, ¿ven? En rojo el voltaje de entrada, en azul el voltaje en la resistencia y en verde el voltaje en el capacitor. ¿Listo? Fíjense la forma que tiene el voltaje de la resistencia al comienzo, es la misma forma que tenía la corriente. Y esto es así, o sea, la resistencia sigue a la corriente. ¿Ya? Entonces vemos acá como ha habido un desfase en la corriente, ese desfase lo vemos acá en la resistencia, ¿no? Como es que se ha corrido así. Y acá tenemos el desfase de voltaje. Muy bien. Entonces, acá podemos hacer la medición. Tenemos acá el voltaje en la resistencia va a ser, este
es el voltaje total, lo verificamos. A ver, vamos a cambiarlo por acá, este es el 0, acá es el 0. Listo. Este es el voltaje total. Listo, entonces acá me dice que BY1 está en casi los 12. Este es el Y1. Fíjense, acá me dice cuál es, el de arriba. Acá hay un número 1 y acá hay un número 2, que dice que este es el Y1. ¿Ya? Entonces lo he movido en lo vertical, lo he puesto acá ya prácticamente en 12. Entonces acá lo bajamos para ver cuánto está el capacitor. Y el capacitor está en, fíjense que es por esa la 1, entonces corremos el punto, sería 11.43. Eso anotamos. Entonces el voltaje en la resistencia, en el capacitor, todo es de manera gráfica. Entonces B sub C va a ser igual a 11.43 voltios. Ojo, que son voltios pico, ¿eh? Todo es voltaje máximo. Todo es, de manera gráfica, todos son voltajes máximos. Muy bien. Ahora en la resistencia, bajamos. Nos ubicamos en el punto máximo y me dice que es 3.56. Muy bien, vamos a anotar ese valor. Voltaje en la resistencia es igual a 3.56 voltios. Listo. Ahí está. Entonces, queremos conocer, por ejemplo, el desfase que existe entre el voltaje de entrada y el voltaje del capacitor, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, nos vamos por acá por la mitad. Si gustan, donde en un cruce por 0, ahí nos vamos a ir. Podemos poner acá un cursor. Verificamos el ancho del pulso. Lo vamos acá a verificar hasta acá. Lo verificamos todo en BIN. Ya está, todo dentro de BIN. Marcan acá y los cursores se van a la gráfica que ustedes han marcado, a BIN. Entonces, tenemos acá un cruce y acá otro cruce. Todavía estoy corriendo un poquito. Ahí está. Ahí está. Entonces, la distancia entre uno y otro es de 9.97, tal como habíamos calculado anteriormente, ¿no? Sí, 9.97662. A ver. Sí, es lo que habíamos calculado del ancho del pulso. Está bien, está conforme. Y ahora medimos el desfase entre el voltaje y el capacitor. Entonces el voltaje acá ya tenemos un punto, empieza. ¿Y dónde empieza el capacitor? Empieza acá. Ahí. Este es el 0. Esta línea acá me está representando el 0. Entonces, esa distancia que hay entre uno y otro. Me dice que es 1.0. A ver, vamos a anotarlo. Es 1.01325. Listo, 1.01325, por eso es la menos 4. Vamos a anotarlo también. Entonces, vamos acá a anotar que el ángulo, vamos a llamarlo phi sub c, el ángulo del capacitor va a ser igual a, colocamos acá igual, esto va a ser a 1.01325, listo, por 10 a la menos 4, por 180, sobre lo que dura un pulso. 9.97662 por 10 a la menos 4. Se eliminan los 10 a la menos 4 y tengo que este ángulo phi sub c va a ser igual, vamos a ver, 1.01325 por 180 entre 9.97662. Esto me sale 18
18.3 grados. 18.3 grados. ¿Listo? 18.3 grados aproximadamente. ¿Ya? O sea, acá lo que varía es lo que va a variar, ¿no? Es la visualización que nosotros podamos tener para definir la ubicación de los cursores. Si ustedes ven que no llego a apreciarlo bien, lo que a mí me interesa acá son estos cruces por cero. Entonces, yo puedo acá hacer crecer esa distancia. ¿Sí? Entonces acá lo puedo poner, ¿no? De menos 12 a 12. Me quito la autoescala de menos a 12 y ahora puedo visualizarlo quizá un poquito mejor. O puedo hacerlo crecer aún más todavía para que se visualice mejor cuando empieza, ¿no? Cada señal. ¿Ya? Entonces pueden hacerlo. A veces, como ya calculé los valores máximos, ya los tengo, entonces ahora lo que me interesa son los cruces por cero. Entonces puedo hacerlo crecer, no importa que la señal se recorte, si yo sé dónde empieza y dónde empieza una y otra señal para tomar la distancia. Muy bien, entonces de ahí ya ahora ya tenemos los ángulos. Si quisiera verificar en la resistencia, el desfase, también miren, este valor me está dando, lo vamos a correr acá a la resistencia donde empieza. Ahí empieza la resistencia, ¿sí? Me voy acá. Sí, está bien, ahí empieza. Ahí empieza la resistencia. Y vaya ahora donde empieza el voltaje. El voltaje empieza todavía un poquito más acá. Más o menos por acá. ¿Ya? Si ustedes, bueno, acá no lo van a ver, ¿no? Por un tema de resolución, pero en sus computadoras van a ver que donde está esta línea roja, ligeramente encima, hay una línea punteada. Lo ideal sería que esta línea coincida con esa línea punteada. Es por un tema de resolución. Si yo agrando, sí voy a hacerlo coincidir, ¿no? Y ahí la medida va a ser todavía mucho más exacta. ¿Ya? Entonces, pero tentativamente vamos a tener esta distancia y esta distancia es 3.97506. 3.97506. Muy bien. Si yo me voy acá a hacer el ángulo para la resistencia, voy a poner acá el ángulo para la resistencia va a ser 3.97506 por 180 sobre 9.97662. Entonces el ángulo de resistencia va a ser igual a por 180 entre 9.9662. 71.7. Ya pongámosle 72 grados. Fíjense que este valor en el ángulo en la resistencia debió ser, matemáticamente debe ser igual a este desfase. Debería ser igual. ¿Ya? Entonces acá debe ser también algo así de 72 grados más o menos. ¿Ya? ¿Eso por qué no me ha salido idéntico? Porque por un tema de resolución nada más. Como les digo, si yo hago crecer esto más, por ejemplo, a ver, yo le digo acá de menos 10 a 10, ¿sí? Se van a recortar las ondas, pero me permite acá visualizar mejor. Y a ver, si yo hubiera movido acá, ahí quizá ven un poquito, se acerca un poco más. Así puedo ir moviendo, de repente de menos, a ver, de menos 5 a 5. ¿Ven? Ahí todavía un poco más. Y acá está el cursor. Ahí se acercó todavía un poco más. Y la distancia, fíjense cuánto es, 4.00633. Si yo hago el cálculo con esta distancia, 4.00633,
el ángulo me hubiera salido 72.3. Con esa distancia me sale acá 72.3. Entonces ya cada vez se va acercando un poco más, ¿no? Todo hasta que encuentre el punto exacto, ¿no? Nada más. Es cuestión de resolución, es cuestión de ir probando si yo quiero tener algo más preciso. Pero a modo tentativo pueden utilizar ¿no? Una primera medida. Ya sabemos que el ángulo está ligeramente superior a los 70 grados, es lo que tengo que ver. Entonces, esos son todos los datos que yo puedo obtener, ¿ya? Para este circuito. Si yo interpreto, voy a tener que el voltaje de entrada, si yo comienzo a expresarlo, el voltaje de entrada va a ser igual a 12 seno, acá una cosita, la frecuencia era 500 Hz, ¿se acuerdan? La frecuencia era 500 Hz. HZ. ¿Recuerdan a que era igual W? Nosotros recordamos que acá va WT. W que es igual, W es igual a 2pi por la frecuencia. Entonces W va a ser igual a 500 por 2, sería 1000 pi. Entonces podemos poner acá 1000 por pi y acá viene, si quieren así, más 0 grados, porque no hay desfase para voltaje de entrada. El voltaje en la resistencia VR va a ser igual a, ¿cuánto salió acá? 3.56 seno de, esto no va a cambiar, 1000 pi, y el ángulo, encontramos era 72 grados, más 72 grados. Ojo, acá era menos en el caso del voltaje del capacitor, porque estaba para el otro lado, 72 grados. En el voltaje del capacitor es igual a 11.43 seno de 1000 pi, acá es 2 pi WT por T, también está falando acá por T y por T, menos 18.3 grados. Y para la corriente, eso se va a ser igual a 0.35 seno, todos son voltajes, voltios, 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 seno de 1000 pi por T, y acá sería más, ¿cuánto era el ángulo para la corriente? Es el ángulo de la impedancia, 73 grados, vamos a ponerle acá, más 73 grados, amperios, ¿listo? Entonces, esos son todos los datos que yo puedo obtener de mis gráficas, ¿ven? Y aparte, la impedancia también la puedo calcular. ¿Listo? El ángulo de desfase, que me lo da la corriente, 73 grados, ¿no? Y acá puedo ver cómo hay un desfase en el capacitor. El hecho de que hay un capacitor acá está produciendo este desfase, ¿ya? Entonces, ahí tienen la forma como les voy a pasar esto para que ustedes lo puedan revisar y lo puedan ver para hacer su simulación, ¿ya? No sé si tengan unos minutitos antes de que se vayan. Miren, este era mi circuito. Si yo lo saco de manera, rápidamente nomás lo voy a sacar de manera, algunos valores, de manera teórica. ¿Ven? ¿Ya? Entonces, acá tengo mi R y acá tengo mi C. Lo primero que yo necesito es conocer, en el R no hay problema. R es igual a 10 ohmios, no hay problema. En el C es donde yo tengo que cambiar, tengo que llevarlo a ohmios. Entonces coloco la reactancia capacitiva. XC es igual a 1 sobre WC. Recuerdan que habíamos dicho que W era 1000 pi. Entonces, este es igual a 1000 pi por el valor del capacitor, por 10 a la menos 6. 1. Entonces, XC va a ser igual
Me voy a hacer rápido. 1 entre 1000 por pi por 10 a la menos 6. Esto les debe salir 31.83 ohmios. ¿Listo? Entonces, ¿eso qué significa? Que mi impedancia Z va a ser igual, recuerdan que era R más J por XL menos XC. ¿Listo? Entonces, Z va a ser igual a, todo en ohmios, 10 vale R. Acá XL no hay, es 0, solo hay XC. Entonces, el menos sale fuera, menos J 31.83 ohmios. Esta es mi impedancia. Esta es la impedancia. Pero recuerdan la fórmula que me decía que Z como rectángulo, Z es igual a raíz cuadrada de 10 al cuadrado más menos 31.83 al cuadrado. Listo. Y este Z va a ser igual a, ponemos acá, raíz cuadrada de 10 al cuadrado más 31.83 al cuadrado. Esto les da 33.36 ohmios. Listo, ahí está mi impedancia. Y acá era igual el ángulo phi, en teoría. En teoría, el ángulo phi es igual al arco tangente de ¿quién? De XL menos XC sobre R. A eso ser igual. Entonces, phi va a ser igual al arco tangente, de ¿quién? No hay XL, sería de menos, acá cuidado con los signos, menos 31.83 sobre 10. Entonces el ángulo phi va a ser igual a, ponemos acá, menos 31.83 entre 10. Me sale que el ángulo, fíjense, es menos 72.5 grados. Fíjense, a nosotros nos había salido creo 73, 72 punto algo, ¿ven? Entonces estamos cerca, ¿ven? Nuestros cálculos están correctos. 72.5 grados. Listo, entonces de esa manera ya pueden calcular ahora la corriente. El I máximo va a ser igual, eso lo tienen en sus fórmulas, al B máximo sobre, sobre XC. ¿Listo? Sobre XC. Entonces, esto va a ser igual a 12 sobre 31.83. Entonces, el I máximo va a ser igual a 12 entre 31.83. Y tienen ahí a sus valores, ¿no? 0.37 me sale acá. 0.37 amperios. Ya tenemos acá mi corriente. Y así ya puedo calcular mi IR, mi VR, mi BC multiplicando solamente por la corriente. Multiplico I máximo por la corriente y ya tengo mi voltaje en la resistencia. Mi I máximo por mi XC voy a tener mi voltaje. Entonces, esa es la manera de hacer los cálculos. No, perdón. Acá hay que hacer otro paso. A ver. Acá hay que calcular. Acá falta la corriente, ¿no? Entonces acá tenemos que replantearlo. Acá no, acá tengo que calcularla con la corriente todavía. Esto no, todavía no me está faltando ahí la resistencia. Me está faltando acá la resistencia. Entonces, bueno, ya, ahora sí. Entonces, hasta ahí ya tendríamos con la impedancia, ¿ya? Con la impedancia. Entonces, como esa es la impedancia total, entonces la corriente I máxima va a ser igual al B máximo entre el Z. ¿Ya? Ahora sí, ahora B máximo son 12 sobre 33.36. Entonces mi I máximo va a ser igual a 12 entre 33.36. Esto
esto me va a dar 0.36 amperios. Entonces, 0.36 amperios. Esta es mi corriente máxima. Ahora, si yo quiero calcular VR, ¿no? Entonces, VR, que va a ser igual a I máxima por R. Y el V sub C va a ser igual a I máxima por XC. Y van a tener los valores, ¿no? Ustedes calculen y tienen que ser muy semejantes a lo que hemos obtenido, ¿no? La variación será en algunos decimales, pero como les digo, eso depende de la resolución con la que uno mueve sus cursores para obtener los valores. Si yo soy mucho más fino, mucho más preciso, los datos se van a aproximar cada vez más, ¿no? Siempre va a haber una variación, como les digo, y eso va a ser por la resolución, ¿ya? Entonces, no hay ningún inconveniente en no que les salga con alguna ligera variación. Claro que tampoco tiene que ser mucho, no es que acá me salió 72 y mi lectura me va a decir 78, no es demasiado. La variación podrá ser 1 grado o un par de decimales, ¿no? Pero no tanto. ¿Listo? Muy bien, señores. Entonces, el día de mañana vamos a continuar. A ver, intenten ustedes completar o rehacer esta práctica, pero ahora cambiando la frecuencia. Primero reháganla para ver si tienen los mismos valores y después determinen a ver con 1000 Hz para ver cómo cambian los datos, cambian o no cambian. Con 1500 igual si hay algún cambio o no, ¿no? Entonces, y ya después resuelven el cuestionario, ¿no? Que es resolverlo de manera analítica, esta es la manera analítica, lo que hemos visto acá, hacerlo así con las fórmulas, en la forma analítica, y después hacen una comparación con los datos que obtienen del simulador. Los van a comparar, ya ustedes han hecho prácticas de cálculo de error absoluto, error relativo, y ven que esos errores, si no pasa el 5%, están muy bien sus datos, no hay problema. Si superan el 5% de error, sí hay que volver a rehacerlo, porque dice que en algún punto no tomaste un buen dato. ¿Ya? Muy bien, señores. A ver, intenten, por favor. La práctica, hay una práctica calificada. Yo quería tomar el día miércoles esa práctica. ¿Ya? Quiero para el día miércoles tomarle la práctica. Es sobre campos magnéticos, inducción. Pero mañana confírmenme bien, yo les subí unos ejercicios de inducción magnética y de inductores también. ¿Ya? La práctica yo se las dejo para la casa, entonces puede ser en horas de la tarde. ¿Ya? Pero revisen los ejercicios para el día de mañana. Ya yo les voy a preguntar a ver si los han llegado a revisar, qué tal, porque para la práctica sería bueno que hayan revisado ejercicios de inducción. Ya me interesaría que revisen esos ejercicios. ¿Ya? La fecha yo la puedo mover, no hay problema. Lo que interesa son esos ejercicios y si es que van a necesitar el reforzamiento. ¿Ya? Si en caso necesitan el reforzamiento para programarlo, lo programamos de repente el miércoles en horas de la tarde y el examen lo puedo tomar el jueves o viernes. Clases hasta las 8 el día miércoles. Ya, entonces, para el día sábado. Entonces, a ver si lo conversamos bien pues mañana. A ver si... había un trabajo que les voy a dejar sobre pilas, pero quería ver con el tiempo, pero que sea algo sencillo. ¿Ya? Me interesan más los ejercicios que los desarrollen los ejercicios. ¿Están en exámenes de unidad o prácticas? Me dicen que en la semana tienen exámenes, ¿están con exámenes ya de unidad o exámenes de prácticos? Allá están con exámenes de unidad. Ya. Ya, no hay problema. Entonces, tampoco la idea es chocar con esos exámenes. Entonces, si se puede el día sábado la práctica, en buena hora, ¿ya? Para que no haya problema. Entonces, mañana lo definimos bien, ¿ya? Pero denle una revisadita a los ejercicios, por favor, para que de acuerdo a eso me indiquen, ¿sí? Muy bien, señores. Entonces, quedamos hasta acá.
Ya en horas de la tarde les paso toda esta información. Dentro de un rato les paso la información para que la puedan revisar. ¿Listo? Muy bien. Ya nos vemos mañana. Hasta luego. A ver, a la asistencia la voy a pasar. Ven, me estoy olvidándome la asistencia. Deme un minuto. ¿Dónde estamos? Acá está. No se preocupen, hoy día solamente es asistencia, nada más, no hay ejercicio. ¿Ya? Traten de hacer las simulaciones, a ver qué tal les va. Muy bien, ahí les estoy pasando la asistencia. Sí, sí, se me fue la asistencia, se me pasó la asistencia del día viernes. Ya después la regularizaremos, si no. ¿Ya? Muy bien, entonces, señores. Entonces ya nos vemos el día de mañana. ¿Listo? Hasta luego.